amigos, hoy vamos a comer uno de mis platos favoritos, cangrejos de río, al estilo de Hubei, mi provincia. Sí, en principio teníamos reservado este vídeo para el verano, cuando regresásemos al pueblo de Lele, pero es que no nos hemos podido resistir a la tentación, teníamos ya demasiadas ganas de comerlos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Esta especialidad es muy famosa en China, aunque no se puede decir que tenga demasiada historia. Es más, estos crustáceos ni siquiera son autóctonos, sino que se trata de la especie Procambarus clarki, conocida en España como cangrejo de río americano, porque de hecho es originario de la costa del Golfo de México, aunque su carácter invasor, con la ayuda de los seres humanos, ha facilitado que se extienda hasta países tan lejanos como la propia China. Al parecer, estos cangrejos llegaron a Japón en 1927 como alimento para la cría de ranas toro, también comestibles, y los nipones a su vez los introdujeron en China durante su ocupación, aunque los chinos se las han arreglado para combatir esta invasión como mejor saben, convirtiéndola en el ingrediente principal de recetas irresistibles hasta alcanzar el primer puesto en su producción acuícola, con cerca de 1 millón de toneladas anuales. Pero los más famosos son los que se crían en la ya citada provincia de Hubei y más concretamente en la localidad de Qianjiang, donde cada año se celebra un gran festival en torno a su producción y su consumo. Una vez que están bien limpios, los crustáceos pasan a la cocina, que en el caso de este restaurante abre desde las 4:30 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, porque este plato gusta especialmente para cenar o recenar tras una noche de fiesta. Primero se fríen los cangrejos en aceite y luego estos pasan a otro wok al que se añade jengibre, un buen montón de ajo, guindillas o chiles, salsa de soja, vinagre, vino para cocinar y también cerveza, aunque las cantidades de los ingredientes pueden variar según los gustos locales y siempre hay quienes prefieren darle otro toque sumando pimienta de Sichuan, canela, anís estrellado, laurel u otras muchas especias, así que no tengáis miedo de experimentar si decidís intentarlo por vuestra cuenta. En este caso, antes de dejarlos para que se cocinen a fuego lento, se añade una nueva y generosa dosis de ajos picados con guindilla y, como es habitual en la gastronomía de esta parte de Asia, también se echa azúcar, un buen puñado de sal y glutamato monosódico, sobre el que sabéis que se debate mucho, aunque por una vez que lo comáis no os debería pasar nada. Poco a poco el caldo va dejando paso a una salsa cada vez más apetitosa y cuando adquiere la densidad adecuada solo falta dar unos últimos meneos al wok para que los cangrejos queden listos. Por supuesto, también hay otras recetas para prepararlos, pero la que os hemos enseñado es una de las más famosas y la que más nos gusta a nosotros. Bien, pues ahora vamos a ver qué tal están y Lele os enseñará cómo disfrutar de ellos. ¿Empezamos? Venga, prueba. Venga. Con guantes, vamos a ir con los guantes, Sí. a ver. Bueno, pero también se puede con las manos, ¿no? No, con guantes. Bueno, vamos a hacer con guantes, sí. Vamos a ver. El primero, a ver qué tal está. Ahí está. Muy rico, tiene mucho sabor. ¿Sí? Mucho sabor. Pica un poco, pero tampoco tanto. No muy picante como... No es tan picante como en tu provincia, ¿no? Pero también puede pedir más picante. Claro. Se puede pedir más picante Sí. o menos picante, ¿no? Sí, claro. Según tu Según la- preferencia. sí. Esto también puede comer, ¿eh? Esto, el grupo de La cabeza, ¿no? cabeza. Y ahora voy a comer la cabeza. La cabeza, a ver, ¿cómo se come la cabeza? Guapo, ¿eh? La cabeza así, quita de un lado. ¿Está? ¿Vale? Y esta parte puede comer, se puede comer, ¿eh? Tiene mucho sabor. Un lado primero. Bueno, los dos lados que has comido ya, ¿no? Un bocado. La mejor, en serio. Mucho gusto. Venga. Qué rico, ¿eh? Yo puedo comer otros 2 kilos más. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Todavía nos queda como 1 kilo de cangrejos de río, pero no os preocupéis porque los vamos a terminar seguro. Aquí no se desaprovecha nada.
Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, pues os invitamos a que le deis un pulgar hacia arriba. Y si queréis ayudarnos con el canal, sabéis que podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Sí, okay.